presentar a la siguiente ponente. Es una excelente amiga de muchos años, pero además se ha formado muchísimo en estos temas. Es además la presidenta de nuestra asociación de Enfoque MAC, es iniciadora de esta asociación y además es iniciadora de este simposio, que lo empezamos el año pasado con todo el corazón. Nació aquí en Monterrey, concluyó la carrera de diseño y mercadotecnia en el CEDIM, el Centro de Estudios Superiores de Diseño de Monterrey, que es una escuela muy reconocida en la zona. Es una persona creativa, además es mamá de 3 hijos, Mike, Karen y Carla, quienes la han inspirado a hacer cosas como estas. Es su deseo incidir para lograr un México igualitario, basado en derechos humanos, que la ha llevado a nuevos aprendizajes y nuevos saberes muy transformadores, no transformadores, muy transformadores, tales como se certificó en la impartición de cursos de formación de capital humano, se certificó como diseñadora de cursos de formación de capital humano y de instrumentos de evaluación y de manuales del ECO 301. Es diplomada en Derechos Humanos de Grupos Vulnerables, certificada en Educación para la Paz, diplomada en Igualdad de Género a nivel internacional, diplomada en el Arte de Hablar en Público, está cursando en este momento el doctorado en Ciencias de la Educación y la certificación internacional de Coaching Profesional, avalado por el International Coaching and Consulting Network. Su pasión por servir la ha llevado a grandísimas experiencias como ser consultora en políticas públicas y derechos humanos, conferencista en la Cumbre Mundial de Mujeres, embajadora de la Red Iberoamericana de Mujeres Políticas, presidenta obviamente de nuestra asociación, como lo confirmé hace un rato, y creadora y conductora de un programa de mujeres que está titulado Mujeres con Enfoque y que así aparece en las redes también y podemos seguirlo. Su amor por la causa de las mujeres la convirtió en estratega en el empoderamiento de las mujeres y es por eso que hace actividades como esta. Ella es Liliana Solís Barrera, mujer estratégica, positiva, comunicativa, empática, desarrolladora, disciplinada y una servidora de ustedes. Te damos la bienvenida, Lili. Muchísimas gracias por acompañarnos con este tema tan importante e interesante, hostigamiento de acoso sexual laboral. Te dejo el micrófono. Muchas gracias. Gracias por tan bella presentación. Y bueno, no sé si tengamos por ahí la presentación para ponerla. Quiero comentarles que en los últimos meses, alrededor de los últimos 8 meses, he tenido la oportunidad de dar este taller alrededor de 100 veces, tanto a grupos de hombres como de mujeres, grupos mixtos dentro de las organizaciones empresariales. Y más que los datos que los van a tener en la presentación y se los voy a compartir, quisiera ir un poquito rápido en esto para compartirles las experiencias que he vivido a través de estas 100, casi 100 ponencias de este tema, de estos talleres. La que sigue, por favor, acoso y hostigamiento sexual laboral. Un tema muy delicado, un tema que nos debe preocupar porque yo en lo personal de violencia contra las mujeres principalmente, quiero comentar que es los grupos vulnerables o los grupos de sexual laboral son las mujeres en su mayoría, en el 80%, son además la comunidad LGBTQ, TTQ y más, y las servidoras domésticas, son quienes más viven este tipo de situaciones. La encuesta nacional de seguridad pública, viendo el panorama en México, me disculpo, en Latinoamérica, porque es algo muy particular. Las leyes son muy particulares, el delito es muy particular, entonces me voy a centrar en las cifras, pero pues supongo que es algo que de verdad nos acontece de manera grave en todos los países latinoamericanos, sobre todo por el tema de la cultura, del machismo, del patriarcado, que hemos visto como algo natural y normal. Y es algo con lo que me he topado cada vez que doy este taller. Me he topado con reclamos directos, me he sentido agredido, sobre todo de los hombres, pero pues es una realidad, ¿no? Y como no estoy de acuerdo con usted, me dicen, le digo, no, pues no es que no estés de acuerdo conmigo, no estés de acuerdo con la ley. La ley marca ciertas cosas y así debe de ser. Permite estimar que para el segundo semestre del 2020, más de 4 millones, casi 5 millones de mujeres arriba de 18 años han enfrentado una situación de acoso personal o violencia sexual en lugares públicos.
Eso es verdaderamente alarmante. Han sido 1,000,000 los hombres, a diferencia de las mujeres, es una población pequeña, pero también es importante. Algo que yo quisiera resaltar es que este tema no es algo solo para mujeres, es algo que también viven los hombres. El acoso y el hostigamiento sexual laboral va implícito mucho la jerarquía, entonces es donde también los hombres son víctimas de él. Y bueno, estas cifras son súper alarmantes. Si pudiéramos ver la siguiente, nos damos cuenta además en la siguiente diapositiva que en México las llamadas de emergencia relacionadas con incidentes de acoso o hostigamiento sexual a nivel nacional registradas durante el mes de enero del 2021 por el Secretariado Ejecutivo pues de Seguridad Pública, pues reflejan que son 563 incidencias, o sea, el 5% más del mismo periodo en el año anterior y 20.5% más del 2019. Es decir, la pandemia hizo que crecieran las demandas de una manera importante, pero quiero resaltar que no todos ni todas denuncian, ni en la empresa, ni mucho menos a las autoridades. Sigue habiendo un desánimo por saberse no resueltas o no apoyadas ni por las autoridades y a veces ni siquiera por las empresas en el área de recursos humanos específicamente, que son a quienes les toca atender esto. Y pues no está tan equivocada la gente, ¿eh? Porque si vemos la siguiente, nos damos cuenta que en los delitos que se reportan de índole de hostigamiento y acoso en el 2019 y luego en el 2020, que disminuyó del 99.7% al 99.3%, en los sancionados, pues no me equivoqué, no es así como que se me fue la cifra sobre la trata. Me impactó darme cuenta que es lo mismo. Menos del 1% reciben sentencia. Y eso de verdad duele mucho, porque es un camino muy difícil el que sobre todo las mujeres tienen que vivir para denunciar. Es muchos los miedos, las culpas, porque genera culpa, porque ¿qué hice yo para provocar este agravio? Para que además ni siquiera reciban una condena o una sentencia o sean sancionados los agresores. La verdad es que además esta información de las cifras, esta última, pues viene de las sociedades civiles y de los colectivos, porque no hay generación de fuentes oficiales. O sea, ni siquiera hay una estadística oficial sobre estas cifras, pues obviamente porque son muy pocos los casos que verdaderamente llegan a sanciones y a sentencias. La que sigue, por favor. Y bueno, ya entrando en materia, esto era como para ver el panorama, ya entrando en materia del tema, pues el hostigamiento es es el ejercicio del poder en una relación de subordinación. Frente al agresor tiene un estado de subordinación laboral o escolar. La que se da de jerarquía, pero también hay esa subordinación emocional. La psique está dominada por una jerarquía que a través del diálogo, a través de las actitudes, a través de las acciones, el acosador u hostigador va minando la autoestima, la seguridad de la víctima para hacerla sentir subordinada a la persona que la está agrediendo. En el caso sexual laboral, no tiene que existir una subordinación en el acoso de la víctima, pero el acto coloca a la víctima en un estado de indefensión y de riesgo que pareciera que es subordinación. Entonces, la diferencia de ambos es solo
una jerarquía laboral real, pero la jerarquía de la psique y de las emociones es en ambos. Entonces, si pasamos a la que sigue, la ley de hostigamiento y de acoso por la subordinación. Es decir, en el hostigamiento hay subordinación laboral ni escolar. Son a iguales. Son dos personas que tienen la misma jerarquía, pero repito, la misma jerarquía empresarial o en la organización o la institución, más no la misma jerarquía en la relación que se desempeña de ambos dentro o fuera de la organización, de la empresa, de la institución, porque ya hay actos y acciones. Y quiero decirles que el Código Penal Federal, la Ley para una vida libre de violencia para las mujeres y los códigos penales estatales marcan diferentes, bueno, la ley federal y los locales hay diferencias. Les voy a comentar un caso. En el estado de Chihuahua, que ya tuve la oportunidad de impartir, en el estado de Chihuahua está prohibido que compañeros de trabajo o que alguien que tenga una jerarquía esté dando regalos. El dar regalos ya es un acto considerado como acoso u hostigamiento. En el Código Penal del Estado de Nuevo León no lo marca. ¿Por qué? Porque el estado de Chihuahua es el estado número 1 con casos de acoso y hostigamiento sexual laboral, y entonces el marco de prevención es más amplio, va mucho más allá. Debo también comentarles que el hostigamiento y el acoso se dan también desde una óptica muy particular. Hay generalidades, pero también las particularidades cuentan para darnos cuenta. Es importante que nos demos cuenta que el acoso y el hostigamiento va a escuchar actitudes que dices, bueno, pero ¿por qué eso está determinado como hostigamiento, como acoso? Y con eso me topo mucho a la hora de dar este taller. Oiga, pero ¿cómo que porque digo esto o porque la saludé de beso o porque le di un abrazo? Quiero insistir, quiero de verdad que nos llevemos esto. Los temas de perspectiva de género y los temas sobre la igualdad de género conllevan el desaprender para aprender nuevas maneras de relacionarnos. Solo somos compañeros de trabajo, es como yo les comento, son solo compañeros de trabajo y nos la relación laboral, las relaciones laborales. Hay personas que les molesta que las abracen y vamos a ver también cuáles son los derechos que se violentan con ese tipo de actitudes. En la que sigue, por favor, vamos a ver algunas de las acciones, les voy a dar algunos ejemplos. Acciones que constituyen acoso y hostigamiento sexual. Físicas. Arrimones, porque los hay. Sobadas, porque las hay. Aquí, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? No, no es necesario. El que pasen cerquita de ti, ay, no me di cuenta y ya te rozaron, ya te tocaron el cuerpo, cualquier parte del cuerpo, cualquier área del cuerpo. Los rasguños, los empujones, porque van subiendo, van escalando hasta llegar a los golpes y hasta llegar a privar de la libertad a una mujer, a la persona que lo está padeciendo, simplemente por no querer entablar una relación de pareja con esa persona. El perfil del acosador y del hostigador es que además repite
Y en la mayoría de los casos no es una, son varias personas las que están bajo o el hostigamiento. Hay varias víctimas, porque es un modo de relación y luego empieza a replicarse con otras personas. En lo verbal, pudiéramos poner como ejemplo, llamar bebé, chula, preciosa, chiquita y ese tipo de adjetivos. Otra cosa que pudiera ser verbal es preguntar preferencias sexuales, preguntar si tienes hijos o no tienes hijos, si tienes pareja. Todo ese tipo de información es privada y no es necesaria para tener una relación de cercanía con un compañero o compañera de trabajo o de escuela. En algún momento alguien me preguntó, ¿pero cómo entonces presentaciones de liderazgo nos dicen que lo primero que hagamos es preguntarle cómo te llamas, eres casado o casada, cuántos hijos tienes, cuáles son tus hobbies? Digo, pues no, hay que cambiar las formas, porque en el supuesto que estamos tratando de conectar con una persona que trabaja o que va a ser parte de nuestro equipo de fuerza laboral, pues entonces hay y que son mejores a la hora de poder hacer equipo, como el bienvenido, bienvenida a este nuevo equipo de trabajo. Estoy segura que tus saberes y tus experiencias sumarán para lograr las metas y los objetivos. Yo soy Liliana Solís, estoy a tus órdenes y en cualquier cosa que yo pudiera ayudarte referente a tu nueva área de trabajo, mi experiencia está a tu servicio. Pregunté o indagué algo que pudiera incomodarle, no. Ocupé abrazar a la persona o besarla para dar un diálogo como ese. Es más, ni siquiera sería un diálogo verbal y no verbal acorde con lo que estoy diciendo. Mi lenguaje corporal va a ser de acuerdo a lo que estoy yo compartiendo. Y para ello no requiero de un abrazo, no requiero de un apapacho, no requiero de invadir su espacio personal. ¿Cuántas veces ahora, posterior a la pandemia, nos hemos topado con personas que inmediatamente nos ponen el puño y nos dicen, hola, mucho gusto? Estamos entonces dándonos cuenta que nos está poniendo un límite de acercamiento por cuidado de salud. Pero esto también es bueno para el cuidado de las relaciones humanas y evitar los casos de hostigamiento y acoso sexual. Quiero comentarles que en este momento nuestra abogada le está dando acompañamiento a una persona, en específico a una mujer, a una chica joven, que su jefe empezó diciéndole, te traje un café. Y ella le decía, es que no quiero un café. No, bueno, pero yo te lo compré. Y al día siguiente, ahora te traje un café y un pan. Es que como me dijiste que no era café, pues también te traje un pan. Y luego le trajo un jugo. Y ella se empezó a sentir incómoda. Posteriormente, eso pasó a, hola, te estoy esperando en el estacionamiento porque te estoy separando tu lugar. Y ella sorprendida, no necesito que me separes un lugar en el estacionamiento. No, es que yo te quiero cuidar. Yo quiero que necesitas algo, yo estoy para ti 7/24. Bueno, el caso llegó al punto donde él llegó tanto a la hora de llegada como a la hora de retirarse. Ella tuvo que dejar de usar su vehículo, empezar a irse en Uber y empezó a caer en pánico porque las atenciones fueron escalando. Y ahí entonces vemos una de las acciones que marca la ley como acoso y hostigamiento, que es el paternalismo. Te hago sentir
que tú me necesitas a mí. A mí tu jefe, a mí tu compañero, a mí tu compañera, a mí tu jefe, a mí tu jefa, para ir creando un lazo de dependencia a tener una relación sexual con la víctima, me diga que sí, no porque quiere, sino porque cree que me necesita. Así de grave es. En este año me he topado con casos verdaderamente impresionantes de una chica que por denunciar en la empresa, a la que corrieron fue a ella. Coincidí con ella en la marcha del 8M y ella estaba en el piso, tirada llorando. Y decía, ¿por qué tanta injusticia? En las no verbales pudiéramos mencionar los silbidos, las miradas lascivas, los memes que mandan por las redes digitales, las publicaciones que te comparten, sugestivas, para incitar o para buscar una respuesta de ver si hay algo que pudiera llevar a una intimidad. Algo que también no verbal, que es sancionado como acoso y hostigamiento, es folletos con imágenes sexuales explícitas, tarjetitas de invitación a cierto tipo de prácticas también sexuales, los protectores de pantalla que puedan ofender ya sea la integridad de un hombre o de una mujer. ¿Cuántas veces todo eso no lo hacemos como normalizado? En algún lugar me decía un señor, es que, ¿cómo me puede usted decir que es malo que yo le sirve a una mujer? Si eso es lo que les gusta, eso es lo que quieren. No es para eso. Los piropos no existen. Y también hay mucha resistencia a cambiar esas creencias y esa cultura. Quiero además comentarles que es impresionante la cantidad de casos que se quedan sin denunciar. ¿Por qué? Porque víctimas se tienen que enfrentar además a que no se les crea. En el caso específico de las trabajadoras domésticas, o sea, se pueden imaginar qué posibilidades tienen de que se les haga justicia cuando no tienen los recursos, cuando están denunciando a su agresor, que es su jefe. Es una lista larga que les voy a hacer llegar también con la presentación de hostigamiento sexual. Lo más importante de esta información es compartirla y llevarla a casa. Al término de alguno de los talleres, tuvimos el acercamiento de personas que sus hijos o hijas han estado viviendo acoso y hostigamiento y que no se dieron cuenta al principio. Hay un chico que está hoy luchando por su vida porque se metió en una relación de pareja con una mujer mayor que lo llevó a vender droga. Y que después fue golpeado. Cuando él se dio cuenta que estaba siendo utilizado por la pareja, él sale de esa relación. También sucede lo contrario. Hoy ese chico se está librando una batalla entre la vida y la muerte por los golpes que recibió
Y él sale limpio de drogas, él nunca se ha drogado. Y ella sigue buscándolo y sigue insistiendo. Y eso me enteré por el padre. Entonces es de verdad alarmante darnos cuenta como microviolencias, que yo no quisiera llamarle micromachismos, yo les digo macromachismos, normalizados. En la que sigue, por favor. Y los daños son muchísimos. Los daños que afectan a las víctimas son físicos, porque muchas de ellas tienen daños de migraña, empiezan con migrañas, baja de peso, empiezan a tener eh, etapas en las que ya tienen un daño mental y empiezan a arrancarse el cabello. Vi un caso de una chica que empezó a arrancarse su cabello por la ansiedad, porque empiezan con problemas psíquicos que siguen a problemas que se reflejan en lo social, porque empiezan a aislarse, a ser tímidas o tímidos, y que luego generan pues las afectaciones en el empleo, en el si denuncio me van a correr, si denuncio voy a quedar señalada como una mujer o un hombre problema porque denuncié y entonces no voy a conseguir trabajo. Así a ese grado. Hay mujeres y hombres, pero el caso que sé es de una mujer, terminó quitándose la vida porque empezaron a divulgar imágenes de ella teniendo relaciones sexuales con una expareja en su lugar de trabajo, y las imágenes las rolaron entre compañeros, entre supervisores, y todo el mundo la veía y se reía de ella ya casada, no sabía cómo decirle al marido, y termina matándose. O sea, la única puerta que encontró fue quitarse la vida. ¿Por qué? Porque no encontramos esa sensibilidad. A pesar de que la ley víctima tiene razón, y algo que quiero resaltar es que la ley dice que es si la víctima se siente agraviada. O sea, la ley no dice que las actitudes del supuesto agresor son las que determinan o el nivel de las veces que lo haga. Dice, si la víctima se siente violentada, hostigada o acosada, todas y todos tenemos una historia. Y hay muchas mujeres, y sobre todo mujeres, y niños, hombres también, pero sobre todo mujeres, que fueron violadas en su infancia o en su adolescencia. Y esas mujeres, en el momento que alguien quiere tener una relación interpersonal sexualizada y llega y la abraza, se siente agredida y se pueden activar heridas, de todo mujeres y niños, hombres también, pero sobre todo mujeres que fueron violadas en su infancia o en su adolescencia. Y esas mujeres, en el momento que alguien quiere tener una relación interpersonal sexualizada y llega y la abraza, se siente agredida y se pueden activar heridas que están ahí. Hay un caso de una chica influencer en los Estados Unidos que ella empieza ahora con la pandemia a subir fotografías, a convertirse en influencer. Un chico le manda un mensaje privado y le dice que quiere comprarle una fotografía solo de su rostro. Ella le pide permiso a sus papás. Su papá, específicamente veterano,
del ejército, le dice, ok, véndesela, es un ingreso para ti, no hay problema. Ella estaba vigilada y autorizada por los papás. Y el chico sigue insistiendo, sigue insistiendo, sigue insistiendo, y que quería más fotos y que le vendiera más. Entonces ella ya se empezó a preocupar. Tanto el hostigamiento que el papá decide cambiarse de ciudad. Y para no hacerles más larga la historia, porque el tiempo no me lo permite, ella un día llega él a su casa y rompe en su propiedad con una pistola, intenta matar a su papá por tener conocimiento de armas, lo mata a la entrada de su casa y la chica ve todo. Cuando cuento esta historia, sobre todo los caballeros en los talleres me dicen, pero es que ella tuvo la culpa, ¿para qué le vendía las fotos? A ver, nada, 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 absolutamente nada que una mujer haga justifica que alguien quiera privarla de su libertad o la quiera obligar a algo. Pudieron haber sido pareja, ella pudo haberle vendido hasta fotografías de cuerpo completo desnuda, cosa que en el caso no fue así, pero si hubiese sido así, nada, nada tiene por qué abrir en la psique del otro que ella quiere una relación con él, que ella está buscando tener intimidad con él, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es hostigamiento y acoso, y nada de lo que ella haya hecho le permite a él que se sienta con ese derecho. Eso es por un lado. Pero además quiero contarles que esa misma chica posteriormente regresa a la escuela y empieza a ver que un chico le empieza como a seguir, como a querer coincidir con ella, sin decirle absolutamente nada, ni mandarle mensajes de nada, ¿eh? Pero ella lo denuncia por acoso. Y él dice, es que no sé de qué me hablan, yo solo quería ser su amigo, pero como ella es tan importante y es influencer, pues yo no hallaba cómo acercarme. ¿A qué voy con esto? Somos un montón de historias. Y ese montón de historias determina nuestras acciones y nuestras reacciones. Si ella ya, al conocer el contexto que ella vivió previo, pues obviamente uno entiende por qué a ella se le activó el miedo de me puede volver a pasar lo mismo. Y que hizo, pues inmediatamente fue denunció. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cómo nos relacionamos con las personas, de no sexualizar las relaciones humanas, de vernos solo como seres humanos, ni siquiera o como hombre y como mujer, somos seres humanos igualitarios, totalmente diferentes y llenos de historias que hemos tenido que trabajar. Sigue, por favor. La que sigue. Entonces, ¿cuáles son esos derechos humanos que se violentan con el hostigamiento y acoso o acoso sexual? El derecho a la privacidad, porque si tú me estás preguntando si soy casada, si soy soltera, si tengo hijos, si no tengo hijos, pues estás violentando mi derecho a la privacidad en mi vida. Hoy en día, en las empresas ya no es permitido que se le pregunten a las personas a la hora de una entrevista en el área de recursos humanos, a la hora de llenar una solicitud, sus preferencias sexuales. Eso es una violación a sus derechos, a su privacidad. El derecho a una vida libre de violencia para las mujeres en específico, para los hombres también, pero las mujeres además tenemos una ley que nos protege en ello, la libertad sexual, el libre desarrollo de la personalidad, porque cuando alguien te dice que tú lo que tú lo necesitas o la necesitas y, ay, mijita, a mí de verdad eso sí quiero decírselos con muchísimo cariño y con muchísimo respeto.
Hablémonos por nuestros nombres completos. No usemos diminutivos. Los diminutivos no son un sinónimo de afecto, son un sinónimo de inferioridad. Sobre todo en el área laboral y en el área escolar necesitamos acompañar a que todos seamos responsables de nosotros y seamos completamente autónomos. No podemos ser responsables de nosotros al 100 si no crecemos en una cultura de igualdad y de además de reconocimiento. Sobre todo eso, ¿no? De reconocimiento. Además, infringe el libre derecho a la personalidad, el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho al medio ambiente laboral sano y el derecho a un trato digno. Las empresas, cuando dan estas capacitaciones sobre hostigamiento y acoso sexual, en el área de prevención, quedan libres de verse involucradas porque ya hicieron lo propio para que eso no suceda. Pero cuando eso llega a suceder, porque no estamos exentos de que suceda, porque ya vimos que las estadísticas nos dicen que es lo que más sucede, por eso es que yo trabajo más este tema, porque es lo que más sucede, creo que ahí es un foco súper importante para disminuir la violencia de género, es verdaderamente aprender sobre las acciones que son consideradas como acoso y hostigamiento sexual. La que sigue, por favor. Pues tenemos que tener pruebas para denunciar. ¿Cuáles son estas pruebas? Solo basta la declaración de la víctima, ¿eh? No se requiere más. ¿Dónde? Primero en recursos humanos, puede ser no jurisdiccional y bueno, esa ahorita la vamos a ver en la que sigue. Pero bueno, me voy a concentrar en las pruebas. Declaración de la víctima, videograbaciones, audios de cuando te invita, cuando te dice, cuando te insinúa. Tú puedes tener ahí tu teléfono, grabas, le pones grabar el audio, los audios también sirven, correos electrónicos, mensajes de texto, en el uso de las diversas redes sociales como respaldo, testimonios de compañeros quienes trabajan o quienes hayan presenciado, constancias psicológicas. También quiero comentarles que la ley marca que si nosotros estamos siendo testigos de un caso de acoso o hostigamiento sexual, si no lo denunciamos, si no lo visibilizamos, somos cómplices. En el caso que les platicaba de la chica que termina quitándose la vida, cuando yo les hago la pregunta en el taller y les digo, a ver, ¿quién creen que fue el que fue culpable ahí? O sea, cuando ya llega la policía, porque la hermana después investiga y da con el tema de por qué fue, o sea, porque ella estaba muy bien, cómo pudo haber pasado esto. ¿A quién sentenciaron? Algunos me dicen, no, pues al jefe, porque era el jefe, y no dijo nada. No, pues al que difundió los videos, no, pues al novio, que fue el primero que lo difundió, pues no, a todos. Todos los que tenían el video en su celular, todos recibieron condena. Todos fueron sentenciados. ¿Por qué? Porque lo supiste y no dijiste. Te quedaste callado, callada. Entonces, cuando esta información llega a la mayor cantidad de población, estamos llamados a que si tenemos el conocimiento de que estamos siendo testigos de un caso de acoso o hostigamiento, tenemos que denunciar, tenemos que decirlo para no ser cómplices. Eso es algo muy importante. Acompañar, no solo acompañar a la víctima, hacer visible que está siendo víctima y denunciar ante el área de recursos humanos o ante las autoridades correspondientes. La que sigue, por favor. Bueno, ¿ante quién se denuncia? Pues ante la vía jurisdiccional o la vía no jurisdiccional. La vía no jurisdiccional, pues es
el área de recursos humanos, que además ya deben de contar con un consejo. Y lo primero que se debe hacer es apartar a la víctima del supuesto agresor sin tener que verificar nada. Se aparta a la víctima y después se investiga. A través de cámaras de la empresa, a través de los compañeros o compañeras de trabajo. Si hay más casos, también se documentan, se mantiene en privado la identidad de las víctimas y el agresor tiene el derecho de pedir las pruebas que comprueben, regularmente van a decir yo no fui, pero ya es ante la vía jurisdiccional, que es a través de la Junta de Conciliación y Arbitraje, a través de una instancia ya mayor, a través de la ley, a través del Ministerio Público, hacer una denuncia penal formal para pedir las pruebas. Pero por lo pronto es cesado de su lugar de trabajo sin remuneración alguna y pierde todas las garantías. Yo por eso les digo cuando se los doy, sobre todo a los caballeros, mira, no caigas en esto, puedes perder todo por nada, absolutamente por nada. Y las sanciones son sumatorias, es decir, los años de cárcel no eximen de la multa que el juez aplique, dependiendo el caso, dependiendo el daño. El juez tiene la libertad de aplicar una multa desde 50,000 pesos hasta 1,000,000 de pesos. Y son sumatorias todas las víctimas. Entonces, pues pueden ser, si fueron 6 víctimas y el juez dice que son 800,000 pesos, pues son 6 por 8, son 4,800,000 pesos que no lo eximen aproximadamente de 2 años de cárcel por cada víctima, porque también son sumatorias. Porque repito, el hostigador o acosador en potencia replica con varias víctimas el mismo modo de agresión y de violencia. Y esto puede ser tanto dentro del lugar de trabajo como fuera de él. Algunas, sobre todo, me comentaban, es que, oiga, de veras no puede uno aceptarles una invitación a hacer amistad en Facebook porque ya empiezan a mandar mensajes de, hola bonita, y buenas noches preciosa, y ese tipo de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con nuestra relación laboral. Llamadas, mensajes, textos, en horas fuera del trabajo, aunque sean con temas laborales, también sirven como pruebas de acoso o hostigamiento. Porque estás fuera del horario. O sea, aunque le quieras preguntar dónde dejaste la carpeta 2, pues no se lo vas a preguntar a las 12 de la noche, ¿verdad? Entonces, eso también es fundamental saber, porque yo estoy segura que más de una de nosotras ha vivido situaciones muy incómodas en ese sentido, y algo que yo les digo es, hay que aprender a decir no, hay que aprender a poner límites de inmediato y hacer visible al otro que está cometiendo una actitud de hostigamiento o acoso, que puede ir en escala. La que sigue, por favor. Y bueno, como les decía, vienen desde la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, el Código Penal del Estado, y lo mejor para evitar todo esto, pues es la prevención. El conocer la información, llevarla a casa, a los hijos, a las hijas, a las hermanas, y poder todos concientizarnos cómo nos relacionamos. Para mí ha sido un verdadero privilegio ver cómo los hombres, la mayoría de ellos, a pesar de que me encuentro con resistencias, se impactan y dicen, es que sabe que nadie me había dicho esto. Yo no sabía que mi actitud podía caer en un tema
de que yo estuviera violando una ley o que estuviera pudiendo caer en algo que me pueda perjudicar en el futuro. Y que ahora se sanciona algo que no les digo, que solo les digo aquí a ustedes, pues es que menos del 1% son sancionados realmente. Pero el hecho de llevar esta información y que ellos sepan que existe y que pueden llegar a pisar la cárcel, a estar privados de libertad y a tener que pagar multas millonarias, concientiza, invita a aprender nuevas formas de relacionarnos todos y todas, sabiendo que somos seres humanos y que estamos aquí para acompañarnos desde el respeto, la igualdad y el reconocimiento del valor que cada uno tenemos.